Buenas, ¿cómo están? Buenas, ¿cómo están? Acá yo de nuevo, Cata, en estos videos donde nos tomamos unos mates y hablamos de temas de historia y nos encontramos un poco en esta trinchera que nos va a ayudar, calculo, a surfear un poco este presente que habitamos y que está bueno, ¿no? Ir a reconocer en el pasado cosas buenísimas que nos muestran que muchas veces no hay que perder la esperanza. Aunque bueno, a veces uno la pierde rápidamente, pero nada, mi propósito acá en estos videos es mostrarte que somos geniales. Somos geniales. La Argentina es un país genial, que puede pasar por momentos difíciles, pero es un país genial. Así que con todo este orgullo hoy me mandaré para hablar de algo que a mí me llena de muchísimo orgullo, que es ni más ni menos que el arte argentino. Porque a la gente le encanta viajar, a mí también, obvio, ¿no? Y visitar museos por el mundo y después, porque fui acá, porque fui allá, pero les preguntas si visitaron el Bellas Artes y te dicen que no. Nunca van al Bellas Artes, no lo visitan, capaz esperan a la noche de los museos, que es en poquito tiempo, como una oportunidad, y no saben que el Bellas Artes es de acceso libre todos los días del año, salvo el día que está cerrado. Un museo que es maravilloso, porque aparte uno no valora la colección que tiene ese museo, que es tan grande la colección que tiene, que ya no le entra. O sea, tienen que empezar a buscar nuevos espacios o construir un nuevo edificio o ver qué van a hacer, porque ya no tiene lugar para exhibir todo lo que tiene ese museo genial. Entre todas las genialidades que tiene, lo más genial que tiene es la colección de arte argentino, obviously, que también, si tienen ganas de andar paseando, yo les recomiendo que visiten el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de Arte Moderno, perdón, que está en San Telmo, que también tiene una gran colección de arte argentino, que está buenísimo, pero todo siglo XX. Pero si quieren ir un poco más al siglo XIX, ir un poco a las raíces del arte argentino, se van a Bellas Artes y ahí se van a encontrar con el iniciador del arte, que es Prilidiano Pueyrredón, con su famoso cuadro de Manuelita. Y después pueden pasar por la sala de los artistas de la generación del 80, que tienen obras maravillosas. Y yo justamente hoy, acá tengo un pedazo de tela, porque yo siempre les digo a mis alumnos que una de las formas que tiene el cerebro de reconectarse, porque estamos mucho tiempo acá viendo videitos, scrolleando y haciendo un montón de cosas, y las neuronas, chau, y otras cosas que también matan neuronas. Y el temita es que una vez que la neurona se murió, no vuelve. Pero podemos ayudar a las que se quedan a reconectarse, y una forma de reconectar las neuronas es haciendo cuestiones manuales, pintando, manchándose los deditos. A mí, como me voy mucho por las ramas, capaz me va a ayudar un poco a no irme por las ramas, pintar, y capaz que a ustedes les da curiosidad y se quedan hasta el final. Y entonces les muestro que termino de pintar en mi lienzo de jean. Y vemos después si lo puedo aplicar en algo, ¿no? Bueno, nada, como les decía, el arte argentino a mí me llena de orgullo y hoy yo les quiero traer a un artista del siglo XIX. El siglo XIX es muy particular en la Argentina en general, porque son 100 años de despelote, ¿no? O sea, entre que salimos de ser virreinato, empezamos toda la Revolución de Mayo, después hacemos toda la anarquía del año 20, después tenemos todas las guerras intestinas porque no nos ponemos de acuerdo, que la Constitución sí, que la Constitución no. Y todo eso, hay gente que se ve como afectada por esa situación y entonces empieza a desarrollar su carrera artística. Después podemos preguntarnos, ¿no? ¿Qué es un artista? ¿Qué significa ser artista? Porque hay mucha gente que pinta como yo, así, porque mientras tanto, y hay gente que es artista. O tal vez yo soy artista y no lo sé. Tal vez mucha gente que está por ahí también es artista y no lo sabe. Pero bueno, cuestión que los artistas son esas personas que ven el mundo de otra manera,
e intentan comunicarlo con su lenguaje, que muchas veces tiene que ver con el arte, ¿no? Y entonces, entre todos esos líos políticos y situaciones, se va a empezar a generar la primer escuela de arte argentina, escuela en términos de generación que hace arte, que no es un solo artista ni nada por el estilo, y que además generan una escuela con un objetivo. Ese objetivo es que más gente llegue al arte. ¿Por qué? Porque ellos son artistas porque pueden, porque pertenecen a familias pudientes, pertenecen a familias que pueden pagar sus estudios, ellos pueden viajar por el mundo para estudiar, van a ir a París, van a ir a Italia, a Turín, un lugar muy, muy popular en ese momento para los que quieren estudiar arte, Venecia, Florencia, Italia en general. Entonces, nada, es como ellos pueden. Y ellos, como pueden, y son gente copada, les gustaría que mucha más gente pudiera también. Lo que pasa que a fines del siglo XIX todavía no hay un sistema que avale a la gente que trabaja y que diga, bueno, puedo trabajar tantas horas por día y después ir al museo y el sábado descansar e irme a pasear. No existía. No existía ni iba a existir por un montón de tiempo. Y bueno, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Entonces, nada, ellos querían que más gente pudiera acercarse al arte. Tenían ese objetivo. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a fundar la Asociación Estímulo de Bellas Artes y van a abrir la primera Academia de Bellas Artes también. Y también van a empezar a pulular por el mundo llevando un poco su arte, ¿no? Lo muy interesante de todo esto es que nosotros abrimos el manual de historia del arte y que nos vamos a encontrar un montón de hombres. Montones. Sin embargo, también había mujeres, porque en las galerías Beaumarchais, por ejemplo, se van a dar talleres para que las mujeres pinten. ¿Por qué vieron qué loco esto de la comunicación? ¿Viste que siempre te dicen pintar es de minita? O sea, la minita mantenida que se dedica a hacer cerámica y pintura, porque hacer todo eso es de minita, pero después cuando agarras un manual de historia del arte, no hay minitas. No hay minitas. Dos tipitos. Pero bueno, ese es otro debate que podemos abrir en otro momento. Yo hoy les quiero hablar de un artista que a mí me parece muy simpático, porque después cambia el rumbo, no va a seguir por ese lado, pero va a ser uno de mis cuadros favoritos, que está en Bellas Artes. Ese cuadro se llama Sin pan y sin trabajo, y es un cuadro de Ernesto de la Cárcova. Ernesto de la Cárcova va a ser el primer director de esta Academia de Bellas Artes, que hoy es el Museo de la Cárcova, que depende de la Universidad Nacional del Arte. Ernesto de la Cárcova va a estar dentro de la generación del 80, de la Asociación Estímulo de Bellas Artes, va a viajar por el mundo, va a empezar a dar clases, tiene una gran actividad docente, va a formar parte del Partido Socialista, porque tiene intereses dentro del ámbito de lo social. Y esto, mis queridos que estén del otro lado escuchando, para cuando la gente te dice que el socialismo es malo y la mar en coche, hay que saber un poco más de qué estamos hablando cuando hablamos de socialismo, que es una corriente muy potente a fines del siglo XIX, no solo acá en la Argentina, sino a nivel mundial, porque la gente empieza a pensar en que la gente tiene que vivir bien, tiene que tener un buen lugar de trabajo, tiene que tener salud, tiene que comer todos los días. Es como que si juntamos todo eso, estamos hablando de justicia social. Vieron que hay gente que dice que los argentinos nacen peronistas y que después no sabemos cómo cambian. Algunos no, obviamente. Y que el peronismo no nació cuando arrancó Perón, sino que ya existía. ¿Por qué? Porque ya hay gente que viene reclamando justicia social con otros nombres, con otras formas, pero que ya lo viene reclamando. Bueno, cuestión que Ernesto de la Cárcova va a hacer este cuadro que se llama Sin pan y sin trabajo. Es un cuadro que lo va a presentar. En 1892 lo va a comprar el Museo de Bellas Artes y todavía está ahí colgadito. O sea, hace más de 100 años que ese cuadro está ahí.
Y lo muy genial es que nunca lo quisieron descolgar, porque entendieron de qué se trataba ese cuadro. Ese cuadro, que se los voy a poner acá ahora para que lo vean, es el único cuadro que hace Ernesto de la Cárcova en donde presenta una crítica social. El único, porque los demás después pinta florcitas, pinta naturaleza muerta, pinta gente bien, obviamente. Este cuadro, Sin pan y sin trabajo, responde a la corriente del realismo. El realismo es una corriente que viene a pintar lo que nadie pidió que pinten. O sea, esta gente no pide ser pintada, no paga. No es un encargo este cuadro, sino que es una respuesta del artista, una necesidad del artista de exponer lo que estaba sucediendo. Y lo que está sucediendo en este cuadro es justamente la crisis de 1890. La primera crisis importante, grande, que puede tener, o que podemos decir que tuvo la Argentina. ¿Por qué podemos decir eso? Porque me van a decir ya veníamos de otras crisis y también... Pero es el momento en que la Argentina existe como Argentina. Entonces es la primera crisis argentina. Renuncia el presidente, asume el vicepresidente Carlitos Pellegrini. Se ponen a ver qué hacer con la moneda, porque había muchas monedas, había un despelote biónico económico. La primera crisis real económica argentina, que marca una gran desigualdad social, porque hay poquita gente que come y un montón que no. Y además... todo un discurso que estaba asociado a lo que tiene que ver con la revolución industrial, el ingreso de los capitales extranjeros, las futuras mejoras de la vida, el ingreso de inversiones extranjeras que nos iban a mejorar. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y entonces, Ernesto de la Cárcova va a pintar este cuadro donde nos va a mostrar a dos personajes que están padeciendo esta crisis. Un trabajador, que lo vemos todo desgarbado, aparte hace un gran efecto de luz de la Cárcova en este cuadro, porque entra la luz por la ventana y nos lleva directamente a el centro del trabajador, ¿no? Entonces lo vemos al trabajador enojadísimo, mirando por la ventana. ¿Qué está mirando? Está mirando las fábricas, está mirando ese avance que le prometieron, eso que le dijeron. En esa época votaban los hombres, ¿no? Mujeres no todavía. Eso que le prometió cierto partido político que iba a suceder, que no está sucediendo. Y entonces de la Cárcova nos desliza ahí sobre la mesa, nos muestra que es un trabajador de manual, que tiene herramientas. Y en ese momento de la revolución industrial, que no solo sucede acá, sino que también va a suceder en otros países del mundo, y otros artistas también se van a pronunciar con esta situación, va a plantear de alguna manera que se está quedando afuera del sistema, que eso que le prometieron no está sucediendo ni va a suceder, se está quedando afuera del sistema. Enfrente de este trabajador está su esposa, que evidentemente, o no sabemos si trabaja o no trabaja, pero su labor es ser madre, evidentemente, tiene al niño en brazos, ese niño en brazos que es el único personaje de la obra que está comiendo. Por eso está iluminado por la luz que ingresa por la ventana, para mostrarnos de alguna forma que es ese futuro. Que vamos a ver qué sucede con ese futuro, porque a mí me prometieron un futuro y ese futuro no está sucediendo. Lo genial de esta obra de la Cárcova es el puño. Toda la obra, o sea, esta obra mide más de 2 metros de largo por 1,20 m de alto, es una obra grande. Pero todo lo genial de este cuadro es justamente el puño. El puño nos marca la indignación, el enojo. O sea, si ustedes van hasta Bellas Artes y ven este cuadro en vivo, lo único y lo primero que van a ver, el puño. Y entonces toda esa penumbra te empieza a carcomer a vos también, porque empezás a darte cuenta que sos ese trabajador, que te prometen cosas y que tal vez no llegan, y que van a venir los capitales extranjeros, y que va a venir un salvataje de afuera, y que llega y a vos no te colabora, que le colabora a otro, le colabora al de siempre, ¿no? Y entonces ese trabajador está enojadísimo, enojadísimo.
Esta es la única obra que de la Cárcova va a ser dentro de esta corriente que tiene que ver con la crítica social. Schiaffino, que en ese momento dirigía el Bellas Artes, le va a comprar la obra. Como les decía, va a quedar ahí colgado hasta el día de hoy. Pero la Cárcova después sigue su carrera, su camino. Pero inaugura, junto con La sopa de los pobres de Giudici, esta corriente del arte realista en Argentina. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Estoy terminando de pintar. Capaz que lo sigo en otro videíto o después vemos. Pero hasta ahí, hoy, podemos hacer. El cuadro de la Cárcova dio vueltas por el mundo hasta que terminó pintado, quedó colgado en Bellas Artes. Me pongo unos brillitos. Así que la próxima vez que escuchen a alguien decir que no tenemos arte, que no vale la pena, que ir a Bellas Artes no tiene sentido, háblenle de Ernesto de la Cárcova. Háganse el favor de ir hasta Bellas Artes a ver este cuadro. Vayan al Museo de la Cárcova a ver los calcos. Revisen, miren un poco de arte argentino. Van a ver que se van a llenar de orgullo. ¿Quieren ver lo que pinté? Ojalá pudiera decir que hice un de la Cárcova. Pero no. La florcita, ¿la ven ahí? Después vemos dónde la aplicamos. Nos vemos la próxima. Vayan a ver arte argentino.